Hey, ¿qué onda mi tribu relojera? Bienvenido a tu canal 40 milímetros, yo soy Meme y hoy te quiero mostrar uno de los relojes de la marca Tissot. Es un T-Classic. Si no conoces la marca, porque a lo mejor vas empezando en el mundillo de los relojes, pues bueno, te voy a dejar ahí un pequeño fragmento para que más o menos te familiarices con lo que es la marca. Pero te puedo decir que es una marca de entrada con los suizos. Cuando ya vas queriendo entrar en esos niveles y pises firme sobre calidad-precio, Tissot es una marca muy segura para que puedas hacerlo. Vamos al intro y empezamos el video. Si te gusta, póntelo. Si bien Tissot nace en 1853, fue hasta 1880 que registran su primer logo. A partir de ahí la compañía no ha parado de estar cambiando sus logos. Y como dice la canción, no pares, sigue, sigue. Algo bueno de la marca es que tiene esa facilidad para adaptarse al cambio. Y muy probablemente, si tienes algún reloj Tissot de tu abuelito o de tu papá, los logos sean diferentes a los que sean hoy en día. Pero toma en cuenta que esta es una marca que inclusive sobrevivió a la crisis del cuarzo. Y a partir de 1998, este es el logo que vas a ver. Y llegamos al presente y esto es lo que te vas a encontrar cuando adquieres un Tissot. En realidad es una de las experiencias más bonitas que te vas a encontrar cuando ya te estás animando en esta gama de relojes. Aquí ves esta manga que viene con los logos y demás cositas. Vamos a quitársela. La caja es sencilla en realidad, pero tiene muy buena fabricación. La experiencia que te da desde aquí es buenísima. En la parte de atrás de la caja todo esto es simplemente con una textura, pero aquí abajo vienen dos pequeños libros y aquí es para que puedas sacar con el dedo, los puedas empujar. Un libro es de los modelos de la temporada de la marca y en el otro viene la historia de la marca. Entonces Tissot, desde que lo estás adquiriendo, te quiere compartir quiénes son, qué hacen, cuánto tiempo llevan. Vamos a abrir la caja y este reloj yo ya lo tengo desde hace tiempo, pero te lo comparto de esta forma para que sepas más o menos cómo viene. Esta etiqueta viene con el modelo y viene que es un modelo automático a 3 bar de acero inoxidable. En la parte de arriba de la caja vas a encontrar... Oye, tranquilo, viejo. Una pequeña bolsita de viaje. Sí, es una bolsa bien sencilla, pero te la están agregando. Este reloj, te voy a poner aquí las medidas para que puedas conocerlo un poquito y te hagas la idea de cómo viene. Ahora sí, este reloj, aunque viene en 39 milímetros, es un reloj que se viste muy bien, es compacto y parte de su belleza la tiene en su esfera. Vamos a acercarnos un poquito. Uno de los motivos por los cuales compré este reloj es precisamente porque tiene el day date, que es la fecha completa de la semana arriba y abajo tiene el día del mes. Esa característica se me hace muy bonita y al ser un dial blanco con el fechador también en blanco se pierde, se hace muy discreto. Este tipo de cosas me gusta mucho y la verdad fue uno de los motivos principales por los cuales lo adquirí. Ya cuando lo tuve me di cuenta de la calidad en la que viene y sí viene bastante bien. Entonces vamos a acercarnos un poquito al reloj y vamos a conocerlo más a detalle. Lo que no se ve aquí en la cámara lo vas a ver a continuación. Ahora que ya estamos muy cerca del reloj, vamos a ver cómo vienen
vienen unas dobles barra a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Y una barra sencilla en todos los demás índices de hora. Algo muy bonito que hicieron aquí también es haber dejado las barras cuando viene el fechador, porque normalmente se sacrifica eso en los relojes. Si te fijas, en muchos de los relojes, cuando le ponen ese fechador, eliminan cualquier índice o el punto de luminiscencia o lo que sea. Pero sí, en este caso lo dejan, mantiene toda la estética, se ve bien equilibrado. Y abajo de la línea de las 12 vamos a ver el fechador y vemos ese día de la semana completo, lo cual le da un toque diferente a lo que te puedes encontrar normalmente. Debajo vas a encontrar la marca Tissot, que está dentro de un muy bonito guilloché, que todo el reloj en sí trata de ser bastante discreto. Me sorprende mucho que venga con este tipo de detalles, pero que solamente el que lo porta lo va a ver. Más abajo vemos la palabra Automatic, y el que venga la palabra únicamente Automatic en lugar de alguna otra información como la resistencia al agua, que igual es de lo más básica en este reloj, hace que tenga esa simpleza, sencillez, pero que no se vea cargado el dial. Debajo ya vemos el fechador del día del mes, y ya de ahí solamente vemos el Swiss Made. Es muy minimalista en cuestión de texto, me gusta mucho eso. Y en la parte externa del dial vamos a ver los indicadores que vienen de cada minuto, pero cada 5 minutos te vas a topar ahora sí el número en arábigo, porque hay veces que te preguntan y te quedas así entrincado de que porque estás contando rayitas. Entonces sí se te va a facilitar un poquito más la lectura en este reloj. Las manecillas de este modelo son en tipo lápiz, y si te fijas en el segundero, por si no lo sabías, el contrapeso viene en forma de T de Tissot, como la marca. La luminiscencia que tiene este reloj es nula, no la tomes en cuenta, solamente trae en las manecillas, no trae en ningún otro lugar. Y la verdad no es un reloj para traer de noche ni para que tú te enfoques en la luminiscencia, simplemente es un reloj que es para el día a día, es algo sencillo, y esa es una de las cualidades que tiene y que hace que se vea muy bien. Vámonos afuera, vamos a mirujear la caja, a ver qué viene. Aquí está la caja, hacemos el Illuminati. No es cierto. Me censuran aquí. Bueno, es un cristal de zafiro, es una de las cualidades que muchos buscan en estos relojes. Este reloj lo he llegado a ver hasta en 11 o 14 mil pesos. Se disparó mucho el precio, no sé qué se debe. Ya pagar arriba de 10 mil pesos se me hace demasiado. Inclusive arriba de 8 mil pesos se me hace mucho. Pero bueno, es un movimiento automático, la estética está bien. Y vamos a ver este diseño de caja. Recuerda que son 39 milímetros, es un reloj relativamente pequeño para muñecas, yo creo de 7 pulgadas, un cuarto para abajo. 7.5 podría ser, pero ya se te va a empezar a ver muy pequeño. En la parte exterior de la caja vamos a ver cómo se ve. ¡Qué huele! Vemos en la parte de arriba del bisel que viene con un pulido y luego baja a un cepillado vertical. Los postes vienen con una caída muy bonita, lo cual hace que te abrace muy bien la muñeca. Del otro lado vemos el logo de Tissot en la corona. Vamos a darle vueltecita. No puedo con mis dedos de chachicha. Ahí está. Bueno, una de las características que no me gustó de este modelo es precisamente esta parte de tener que darle cuerda. Si está así, la verdad tienes que meterle o la uña o tener dedos muy finos, porque si tienes dedos de chachicha como yo, sí vas a batallar. Aunque tiene unos protectores de corona que le da una sutileza y protección a la caja, sí lo hace difícil de maniobrar. Fuera de eso, todo lo demás está muy bien. Algo que tiene un reloj
suizo o que debes de fijarte con mucha atención es el cambio de hora. Normalmente hay relojes que cambian la hora entre las 11 y las 12 o desde las 12 a las 3. Esos son movimientos que igual son no tan refinados, por decirlo de alguna manera, pero lo ideal es que cambie directo a las 12 y cambie de inmediato, ¿sí? Porque si tú te fijas va cambiando poco a poco. Primero cambia el fechador de la semana y luego cambia el del día del mes. Pero en movimientos suizos, una de las características muy bonitas que tiene es que cuando tú le vas dando, vamos a ver si aquí cambia. Cuando tú le vas dando a las meras 12, ay no, estoy a las 12 del día. Upsi. Vamos a adelantarle la hora, vamos a viajar en el tiempo. Ahora sí, cuando tú estás avanzando en la hora, hay un pequeño resorte que va creando una resistencia, no deja que cambie, y exactamente a las 12 mantiene tanta tensión que hace que brinque ahora sí el fechador. Fíjate en ambas, tanto el día de la semana como el día del mes, observa cómo cambia al llegar a las 12. Cambia de inmediato. Entonces, este tipo de cosas son una característica de este tipo de movimientos que son de un poquito de mejor calidad. No quiere decir que los demás sean malos, simplemente mantiene o tiene otra calidad de fabricación. Y el brazalete, este brazalete se me hace muy bonito estéticamente. Es encepillado la parte interna y los laterales, pero tiene dos carriles que vienen en un pulido, que este reloj no es un imán para huellas digitales, te lo puedes poner, nunca se ven. Eso me gustó bastante de este brazalete, se me hace muy bonito cómo jala la luz y hace estos cortes aquí. Algo muy padre es que trae medios eslabones. Los medios eslabones te sirven para que te ajuste perfectamente a la muñeca, entonces aquí no vas a tener mucho problema. En la parte del broche, es un broche tipo mariposa que viene grabado aquí con la marca de Tissot 1853. Y al momento en que lo abres, es de doble botón, pues bueno, ya se despliega. El brazalete es de 19 milímetros, es una medida bien difícil o muy extraña, pero bueno, ahorita que hay varias opciones de fabricación que te los hacen a medida y demás, pues bueno, ya no creo que batalles tanto. En la parte de atrás es un endlink que viene de manera sólida, entonces se siente que está bien justo, ¿sí? No tiene nada de juego. En realidad esta parte se me hace muy bonita porque normalmente uno se encuentra, relojes de este precio se encuentran aquí este hueco. Este eslabón final viene hueco y aquí no. Aquí viene sólido y te digo, le da esa sensación de firmeza. Al momento en que lo mueves, lo manipulas, lo sientes bien. Ahora, a muchos les gusta la tapa que trae un exhibidor del movimiento. Sí, a mí también me gusta, pero le agrega altura. Este reloj, a no traerlo y ser una tapa así tal cual, le da una altura bien pequeñita. Recuerda que lo ideal para mí es menos es más. Entonces sí se ve muy bien, te abraza la muñeca perfectamente y no se ve tan alto. Ese 1 o 2 milímetros que le agrega una tapa de exhibición, sí se notan y hace que se vea más robusto. En este caso, la verdad, se abraza muy bien a la muñeca. Todo este modelo, hay 3 modelos de este reloj que yo he encontrado así en específico. Es este que viene en blanco, uno en negro y uno que viene en bitono. Actualmente están en unos precios bien elevados. Ponle por ahí alguna opción para que te avise cuando bajen de precio. Sí son muy bonitos, son prácticos, no son para que los metas al agua. Eso sí es el único defecto que le veo. Y la corona, si tienes los dedos bien grandotes y te desesperas muy rápido, no es para ti. Pues bien, ¿qué te pareció esta opción? Es un reloj suizo muy bien para que lo puedas usar durante el día a día. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal y hacer todo lo que ponen ahí los youtubers. Sígueme y ahí coméntame algo porque pues, me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido. Te mando un abrazo y recuerda que si te gusta, póntelo.
Así que vamos a ver el intro y empezamos el video. Vamos. Dale, apúrate. ¡Producción! ¡Llévense al payachito, producción! Y hoy te quiero platicar de un reloj, o bueno, te traigo un reloj. No te quiero platicar de un reloj. Sí, te quiero platicar de un reloj. Hey.